sí o sí. Oye, Lisander, bueno, partamos este live con todas sus... Partamos este live. Mira, quería partir, lo que me gusta partir siempre es contigo presentándote. Bueno, primero que todo, mi nombre es Lisander. Para las personas que no me conocen, soy autor de un libro que se llama Que lo que pase por ti se transforme, que, es, que fue en algún momento bestseller de autoayuda, porque tú sabes, eso es un tema de todos los días salen libros nuevos. Ajá. Y, ¿Qué año y fue nada, eso? eso fue el 2020. Ah, ya, súper ¿Sí? reciente. Y después de eso, bueno, también he tenido la oportunidad de fundar Comunidad Mindfulness, que es una escuela, ¿cierto? Donde se hacen cursos, eventos para empresas, etcétera, de mindfulness. Y Ujú. también somos, podríamos decir, directores de un periódico de salud y bienestar que se llama Ignis Natura, que prontamente en abril o mayo vamos a lanzar la plataforma de estudio donde van a haber muchos cursos relacionados con la salud y el bienestar. Qué bueno. Así que en el fondo todo lo que hacemos, a lo que nos dedicamos y lo que nos inspira es poder entregar un granito de arena a la sociedad, o sea, algo que aporte valor a la sociedad en el fondo. Eso es lo que nos interesa en realidad con nuestros proyectos. Qué maravilla. ¿Y cómo llegaste a esto? Porque tú me comentaste que eres audiovisual, ¿no? Que estudiaste audiovisual. Yo estudié publicidad, Publicidad, estudié, perdón. sí, yo estudié Publicidad, ¿verdad? publicidad y, y todavía de hecho estoy estudiando publicidad, o sea, es que siempre me estoy como reforzando y todo, porque yo encuentro súper importante el hecho de poder difundir lo que uno hace también, o sea, porque tú puedes tener proyectos muy lindos, muy bacanes, ¿cierto? Pero Mm. si no tienes la manera de llegar a las personas, eso es como nada, o sea, no se hace nada eso. Entonces es súper importante eh, el saber, ¿cierto? Como posicionar tu marca en el fondo, posicionar, digamos, tu página, lo que sea, tu proyecto en realidad. Es cierto, La sí. creatividad en el fondo es lo que me inspiró a estudiar publicidad. Y ya después de eso, ya estuve 10 años muy metido en una escuela espiritual, donde tuve la oportunidad de viajar por distintos monasterios, practicar la meditación budista, practicar los mantras, varias cosas más, y conocer, por supuesto, cosas muy profundas, cosas que nos enseñan en la escuela, ¿cierto? Claro Y que eso sí. también me abrió un horizonte muy grande en mi punto de vista, la forma de ver las cosas, y ahí empecé con el tema del libro, con el tema de comunidad mindfulness, con el tema de Ignis Natura y todos mis proyectos que tienen relación con la espiritualidad, por supuesto. Qué maravilla, qué interesante. Qué lindo cómo la espiritualidad que finalmente es como nuestro espíritu queriendo manifestarse, nos busca. Y es cosa Sí, de que uno le abra las puertas. Y exacto. claro, tú estudiaste publicidad, pero solito, quizás sin darte cuenta incluso, empezaste a entrar en este camino de la meditación, del mindfulness, porque es como que tu espíritu te lo pide, lo necesita para Y, y, yo, encontrar paz. y yo creo que la creatividad está muy ligada directamente con la inspiración. Y la inspiración es espiritualidad pura. O Ajá. sea, cuando una persona se inspira, deja de pensar y comienza a fluir y comienza a generar ideas que vienen como del universo, podríamos llamarle, y uno empieza como a canalizar esa idea y a concretar esa idea y a plasmar esos sueños también, y eso es súper lindo. Claro que sí, es como que somos una herramienta y a través Exacto, de nosotros viene la divinidad y nos entrega estos talentos y estos mensajes. totalmente, totalmente. Y a veces se ve bloqueada también ese talento o esa divinidad por reacciones que muchas veces como personas tenemos o por desubicarnos en determinado momento, por meternos mucho en la mente, Por, por todas esas cositas, detalles que nos suceden día a día también. sí, lo mismo te iba a decir la mente, que juega un papel ahí fundamental. O Sí, sea, eh, realmente si tú puedes manejar tu mente, si tú la puedes encauzar, o sea, tu vida puede cambiar en 180 grados. totalmente, O sea, totalmente. realmente Y, y, nuestros y me he dado pensamientos... cuenta, y me he dado cuenta que no se trata tanto de controlar la mente, sino más bien trascender la mente, o sea, darnos cuenta que no somos el pensador. Exacto. Entonces,
en el momento que hacemos conciencia de que no somos el pensador y que observamos a ese pensador desde la conciencia, Exacto. ya en ese momento se produce por llamarlo así, un proceso psicológico o psicoanalítico que te libera en el fondo de ese mundo mental. Sí, tal cual. Una forma de verlo, yo por lo menos a mí me sirve ver como que estoy en una sala de cine y en la pantalla están pasando todos mis pensamientos. Y yo soy Ujú, la que observa simplemente y elijo, puedo elegir. Este pensamiento me sirve, este no. claro. Y la mayoría del tiempo uno piensa en negativo más encima. Ese es Sí, otro no, tema. eso. Y es bueno reconocerlo. Es bueno reconocerlo, es bueno comprenderlo y no enjuiciar eso tampoco. Porque Exacto, muchas veces caemos en el tema de enjuiciar lo negativo y de decir, no, es como que estoy en contra de eso negativo, pero en realidad eso no nos lleva a la comprensión. Y es la comprensión la que justamente nos libera de esa tal, polaridad mental. tal cual, tal cual. Claro, porque finalmente los pensamientos negativos, entre comillas, vienen de miedos que uno puede tener. Exactamente, Y si tú te miras exactamente. como Y con eso tiene que ver compasión, con, sí, pues, y ¿m? eso tiene que ver con cosas que te pasaron cuando chico, cuando chica, de traumas, de ver a tus papás, no sé, lo que sea. O sea, cualquier impresión recibida Exacto, durante la niñez, que es la época que más nosotros asimilamos y vamos creando esa personalidad que tenemos hoy en día. Se sí, dice que de los 0 a los 7 años nosotros creamos la personalidad. Imagínate qué significa eso. O sea, de los 0 a los 7 años un niño crea todo lo que va a ser su estructura y su personalidad para cuando sea adulto. Entonces, exacto, ¿qué le toca a uno cuando es adulto y ya se tragó todas esas impresiones? Es en el fondo transformar eso gradualmente a través del mindfulness, por ejemplo, a través del yoga y qué sé yo, tantas herramientas que hoy en día existen, ¿cierto? Que nos ayudan un poquito a compensar eso y a crear una nueva personalidad para la esencia, para el alma. uh-huh. Oye, Lisander, que el mindfulness de repente suena como, como algo muy Moda, cuático en chileno, o como moda, claro, qué sé yo, pero es más simple de lo que uno piensa y abarca mucho más. muchas aristas. Sí. Eh, si lo puedes explicar para De algunas hecho, personas que no sí, conozcan bien. de hecho el mindfulness, yo sin saber qué era mindfulness, antes de conocerlo, me refiero al concepto, yo lo practicaba, pero no me había dado cuenta de eso, porque como te comentaba, yo estuve meditando mucho tiempo, estuve practicando mantras, runas y muchas cosas más, y Uh-huh. la verdad es que logré en determinados momentos vivir el presente y poder expandir mi conciencia a través de la meditación y me sentía pleno simplemente, pero no le daba un concepto así como que esto es esto, Uh-huh. sino que... Y después cuando escuché el concepto mindfulness, que vivir el presente, que no sé qué, que no sé cuánto, y empecé a indagar, ¿cierto? Que en el fondo una persona trajo este conocimiento de Estados de la India, ¿cierto? Llegó a Estados Unidos, John Kabat-Zinn se llama él, ¿cierto? Y él como médico, y, digamos, puso ese concepto de la meditación en el fondo, o a ese estado de conciencia, le puso Uh-huh. mindfulness y lo metió en los centros hospitalarios de Estados Unidos y lo practicó con enfermos, qué sé yo. Entonces ahí nació como esa tendencia del mindfulness, pero en realidad esto existe hace milenios, 2500 años antes de Jesús, imagínate. O sea, Exacto. estamos hablando desde que Siddhartha Gautama el Buda transitaba las calles del viejo Nepal, ¿cierto? Ahí enseñando con su ejemplo, enseñando con su palabra lo que es la conciencia plena, lo que es vivir el presente, para lograr algo que es profundamente significativo que se llama el discernimiento liberador. Ajá, El ajá. discernimiento liberador es el resultado de la atención plena, es el fruto de la atención plena. Si bien es cierto, el mindfulness como tal es un estado de conciencia que es el fruto de la meditación activa o pasiva, Uh-huh. el discernimiento liberador es el fruto del mindfulness. Y Ah, eso te permite, ¿qué cosa? Entenderte mejor a ti mismo, porque nosotros estamos acostumbrados a saber cómo funcionan los iPads, a saber cómo funciona el teléfono, a saber cómo funciona el televisor, el control remoto, la lavadora, el refrigerador. Todos sabemos cómo funciona, pero no sabemos cómo funciona nuestro cerebro, no sabemos cómo funciona nuestra mente, nuestro corazón, nuestro organismo, no sabemos nada, no nos conocemos. claro.
Es que hay tanta distracción, Lisander, tanta. Este sistema te presenta miles de distracciones posibles justamente para que tú no logres conectarte contigo. ¿Y qué? ¿Sí? Y lo importante, tampoco se trata de rechazar estas cosas, ¿viste? Yo creo que se trata de verlo como un juego, en el fondo. Bueno, Ver que claro. todo lo que, ver que todo lo que tú tienes, sea teléfono, lo que sea una casa incluso, Ujú. verlo como parte de esa estrategia, entre comillas, para que tu cuerpo o para que tu vida funcione de una manera más armoniosa con, no sé, ¿me entiendes? O sea, Sí. en el fondo es un medio que nos Ujú. puede servir para bien o para mal, por supuesto. Entonces uno ahí tiene que elegir, Claro. ¿cierto? ¿Para qué está utilizando el teléfono? ¿Para qué está utilizando, qué sé yo, su casa? ¿Para qué está utilizando ciertas cosas que uno tiene? Claro, de todas maneras. Pero de uno depende, usarlo De como uno realmente depende. un medio. Es como el dinero. Exacto. Ujú. Sí, tal cual. Mm. Bueno, es que finalmente todo depende de uno. Y no es Finalmente bueno ni malo. no, claro, no hay nada bueno ni malo, es como tú eliges y tú te construyes o te destruyes y tú Exactamente. con cada decisión vas eligiendo y vas creando tu vida, Sí. finalmente. Y eso es Eh, bonito, porque ahí está lo que le llaman cierto el libre albedrío y también el hecho de que el destino en realidad no existe. Lo que existe es que uno crea, digamos, su camino en base a cada paso que va dando en el momento, ex- en el presente, en ese eterno presente. Cada paso que tú vas dando, vas creando, no un destino, sino que vas construyéndote, como dices tú. y ¿Viste? sí, y algo muy importante es que la mayoría del tiempo lo hacemos desde la inconsciencia. Entonces, tomamos decisiones sin realmente escuchar al corazón, porque por ejemplo, no sé, ¿cuántas personas se casan con la persona que no estaban realmente enamoradas y lo hacen igual y lo hacen desde la inconsciencia? Y así como Pasa mucho. ejemplo, hay muchos ejemplos de distintos ámbitos en el fondo, pero lo lindo del mindfulness y todo lo que estamos conversando es que cuando tú ya generas conciencia y empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista, puedes elegir y dar cada paso con conciencia. Y la vida te cambia. La eliges Por tú supuesto que sí. finalmente. Por supuesto que sí. Y bueno, hay casos que necesita pasar por esas experiencias también, de inconsciencia, como dices tú, que también son un aprendizaje para Exact, prepararnos para ser conscientes también. exactamente. Y también hay que entender que la sabiduría sí, o sea, la experiencia, porque la conciencia, ¿qué es? Es con experiencia. Uh -huh, ¿Viste? Eso significa conciencia, con experiencia, con ciencia. La ciencia es lo que comprobamos en nuestra vida. Entonces, para tener conciencia, tenemos que pasar por esa profundidad o por ese infierno incluso interior y por ese cielo y por todas partes para sacar la sabiduría y para poder entender mejor nuestra propia vida, la vida que nos rodea, etcétera, etcétera. Entonces, es súper lindo también darnos cuenta de eso y verlo eh, digamos, con una perspectiva distinta, ¿viste? Ver la vida con otros ojos, porque si la vemos como cualquier persona, de repente vamos a decir, no sé, nacemos, crecemos, nos reproducimos, trabajamos y nos morimos, ya, uh ¿viste? -huh. Pero la vida, ese no es el sentido de la vida. El sentido de la vida no es tener tu auto, tu casa, tu familia, incluso, que es algo hermoso, pero ese no es el objetivo y el sentido de la vida. El sentido de la vida es otro mucho más profundo y es el autoconocimiento. Claro que sí, po. Claro que sí. O sea, y cuando ya logras el autoconocimiento, puedes vivir la familia, todas las cosas que nombraste, las puedes vivir Exactamente, de mucho forma más más. armónica. Exacto. Mm. Bueno, también eso que dijiste de las experiencias difíciles, tan importante que cuando tengamos experiencias complejas, que no, que no entremos en el victimismo. Mm. Porque, claro, uno aprende, tú puedes aprender de esas cosas complejas cuando realmente quieres sacar el aprendizaje. O sea, tú puedes sacar el aprendizaje cuando te haces consciente y dices, ¿para qué me pasó esto? Y no Mm. desde la víctima de por qué me pasó, por qué a mí. Claro, Claro,
No, eso no te lleva a ninguna parte en el fondo, o sea, lo único que hace es hundirnos más. Y eso Exacto. es terrible, porque el no reconocer el por qué estoy en un lugar que estoy, en el fondo, Ajá, no nos ayuda a crecer como personas, claro que sí. ni a sanar tampoco. Sí, Uy, ese es el tema, sí. Es súper profundo y bueno, si escuchamos, que es cierto, yo he tenido la oportunidad de pronto de tener conversaciones con el doctor Soto, también vi por ahí una historia tuya con el doctor Neira, que he tenido la oportunidad también de hacer live. Ellos son médicos y ellos saben perfectamente, por ejemplo, que la salud, cierto, es algo que proviene, cierto, de lo más profundo del ser, o sea, proviene del alma. Eso no proviene solo del cuerpo, eso desde el alma. O sea, si claro, sana el alma, sana el cuerpo. Entonces, eso es súper importante. claro que sí. Bueno, tenemos varios cuerpos, no solamente el cuerpo físico, cuerpo emocional, Exactamente. cuerpo mental, Vital. cuerpo espiritual, entonces van todos ligados, entonces hay que ocuparse de mantenerlos todos alineados. Exactamente. En lo posible, ¿cierto? Uno tiene que tratar de hacer las cosas de manera consciente, de cuidarse, ¿cierto? Pero Exacto. no solamente la comida es lo que nos mantiene sanos, sino que también es lo que hablamos, lo que decimos, la palabra, Uf, uf, ¿cierto? qué También es importante. lo que respiramos, o sea, son muchas cosas en realidad. Son muchas cosas, sí. No es para agobiarse tampoco, hay que ir paso a No, no, no. paso, pero sí, No. son Pero, por muchas ejemplo, yo te hablaría de la palabra. La palabra para mí es algo esencial. O sea, yo creo que uno crea la realidad con la palabra. O sea, yo estoy convencido de eso. Estoy completamente convencido de que la palabra genera la realidad, ¿no? totalmente de acuerdo. Es uno de los factores, pero primordiales. O sea, realmente ahí también hay que ponerle mucho ojo y realmente estar súper consciente de lo que decimos, porque de repente todos tenemos ciertas frases que decimos todos los días y que uno lo normaliza, pero si te das cuenta lo que estás Mm, diciendo, te das cuenta que esa frase que dices todos los días te está creando una realidad y estás metida en un círculo vicioso. Como por sí, ejemplo, como por ejemplo, no sé, pues, ay, soy pobre, no tengo claro. plata, por O no ejemplo. puedo. O Ajá, difícil. ajá, ajá. A mí se me Sí. hace todo difícil, a mí se me hace todo difícil y sigues con esa frase todo el tiempo y se te va a hacer todo difícil. Es una charla interna que sí o sí hay que trascenderla, o si no, te deja ahí estancado Sí, por siempre. Por sí. siempre. Y volviendo a lo anterior, lo que más me gusta de la conciencia es que te saca del victimismo que estamos todos acostumbrados desde que nacemos. Siempre es un Sí. victimismo constante y Y obviamente ahí, no te, difícilmente te va a permitir salir de la vida en la que estás. mm, Así que exactamente. súper interesante. Oye, Lisander, quiero que me cuentes de tu libro, que lo que pase por ti se transforme. Bueno, este libro yo lo escribí primero que todo inspirándome en poder ayudar de manera directa a las personas, por ende es algo muy práctico, o sea, no es como tan teórico, no ¿Mm? es que tú lees todo el día el libro, no, todo lo contrario. El libro, la primera parte de este libro, ya, que habla un poco de mi vida, qué sé yo, muy poquito en realidad, unas páginas. Y después, inmediatamente, hablo de un método, digamos, que creé con relación al mindfulness, hablo un poquito de eso del mindfulness, y de ahí comienza el primer viaje a lo extraordinario que le puse yo, que es un capítulo que dura 2 meses, que son mensajes diarios que que la persona, ¿cierto? O mensajes para el alma que le puse, que la persona tiene que ir leyendo, ¿cierto? Cada día ese mensaje y luego al lado de ese mensaje hay como una sección donde se puede escribir. Entonces ahí las personas pueden ir, lo que meditaron o reflexionaron acerca de eso, lo pueden ir escribiendo ahí al lado del libro. Después Ujú, de ese capítulo viene una práctica de afirmaciones conscientes o PNL, ¿cierto? Ahí se explica un poquito a ciencia muy, o sea, como una síntesis de la PNL, ¿cierto? Y cómo practicarla, ¿cierto? Combinar lo que es la emoción superior con la afirmación consciente, con la palabra, como hablábamos recién. Y ujú, después de eso ya viene un capítulo que habla un poco de la filosofía de la abundancia. Entonces, ujú. es como, yo siempre digo, no es un libro, sino que más que un libro es como un viaje.
¿cierto? Es como un viaje de transformación que nos puede cambiar la vida si queremos, pues. Si no, nos puede cambiar la vida si nosotros nos metemos en el libro y lo practicamos. Mira, qué maravilla. Eso es súper importante, que muchas personas de repente dicen, ay, tomé un curso, pero no me sirvió de nada, pero tampoco hicieron nada lo que tenían que hacer. Entonces, Exacto, eso eh, es esencial. hay que claro, hay que entender, los que leen tu libro y todo, que la transform no, que no es no porque uno lea un libro, haga un curso, significa que tú vas a cambiar de cielo a la tierra, sino que tienes que ponerle todo el ímpetu, la intención, Sí, la energía, el tiempo, para que se pueda manifestar el cambio, ¿no? sí. O sea, lo que uno tiene que hacer es meterse en el cuento. Esa es la cuestión. Yo Ajá. me acuerdo el primer libro que leí, que es muy espiritual, y lo leí como a los 18 años, y me acuerdo que tenía como 40 grados de fiebre, tenía mucha fiebre, que me dolían la amígdala y todo. Ya. Estaba en la cama y empecé a leer una fotocopia del libro El poder de la hora de Edgar Tolle. Ya. Y cuando empecé a leer el libro me metí tanto, tanto, tanto en ese libro que te prometo, así yo me acuerdo, que leí, no sé, 10 páginas muy metido en el tema que hasta me sentí mejor así. O sea, me empecé como a sanar solo, Mira, qué porque maravilla. es que ahí todas esas experiencias que he tenido, gracias a Dios también, el universo, me han hecho como entender que el poder de la palabra, vuelvo y repito, o sea, cómo la palabra puede ayudar tanto al ser humano, que Mm, puede de verdad sanar al ser humano. O sea, mm, y si, sobre todo si el ser humano o la persona se mete en el tema, o sea, se mete y cada palabra la asume como personal, ¿cierto? Y la trata de vivir, la trata de experimentar. Yo creo que eso es lo esencial, la tal cual. práctica, la práctica. Sí, hoy me llevaste a pensar, por ejemplo, nada que ver, pasándonos un poquito para otro lado, más de la medicina convencional, Está que bien. tú vas al doctor y, por ejemplo, una persona que está con cáncer y va al doctor y el doctor lo primero que le dice, uff, estamos mal, Claro, te quedan 5 meses de vida. sí. El poder que tiene esa frase Uf, y cómo no, destruye no, 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 no. realmente. Yo tengo una persona, una persona de mi familia cercana que le pasó eso, y fue al médico y como que la doctora lo hizo así, le movió los hombros para arriba, así como que no te quedaba prácticamente no, nada que hacer. Y, y justamente, ¿cierto? Habló conmigo esa persona y yo siempre he sido súper, en ese sentido, revolucionario, podríamos llamarle. Y yo le dije, estás sana, o sea, no, de verdad, o sea, no le hagas caso, ¿no? Y veamos todas las otras maneras que existen, hay miles de maneras, infinitas maneras de poder sanarse. Entonces, ahí esa persona acudió a distintos lugares y ahora está bien, o sea, está en tratamiento, pero está bien y pasó muchísimo tiempo. Entonces, Ajá, el poder de la palabra es mágico. Entonces, y el médico, y eso es loco, porque el médico cuando se titula de médico, hace un juramento hipocrático, y dentro de ese juramento hay una parte que dice que él no puede decir nada en contra de la persona que está atendiendo, así como, no quiere decir que se va a morir prácticamente. Eso no se hace, o sea, eso claro. no es medicina. Claro que sí, es como, como el efecto placebo, que tú te tomas una pastilla y en verdad era un dulce. Está el contrario que nocebo, no, creo que se dice así. Sí, está el efecto placebo, está el efecto Pigmalión también que le llaman, que es hasta Ah, qué punto le afecta a la persona lo que tú dices. ah, bueno, claro, por ahí va, que Mm, también me refería a lo contrario de placebo, claro. cuando el doctor te da una noticia así, con esas Ah, palabras claro, claro, tan claro. castrantes y Sí. te produce, te puede producir que tú te enfermes más y que efectivamente te lleve a la muerte. Mira, ahí una señora, una persona dice que su esposo, el médico le dijo antes que le quedan 2 meses de vida y ahora lleva más de 20 años vivo. Dice, Mira, me qué maravilla. imagino, me imagino que hizo algo también relacionado con lo que estamos hablando, o sea, no le hizo caso simplemente y buscó otra manera de solucionarlo, ¿no? Y ahí no, sí, maravilloso, Nancy, y ahí nos vamos Qué dando buen cuenta testimonio. del poder que tenemos los seres humanos. O sea, ya estamos rompiendo ese paradigma de que los doctores son los expertos
y hay que escuchar todo lo que ellos dicen. No digo que no hay que escucharlo, por supuesto No, que hay un que, equilibrio, un equilibrio. exacto, el equilibrio, pero ya estamos rompiendo con el paradigma uno, de buscar afuera siempre, y de poner en el pedestal a ciertas personas. Y ahora es ponte a ti mismo en un pedestal y confía en ti, Sí, por confía en lo que te supuesto. dice tu corazón, tu Sí, espíritu, exactamente. Sí, es ¿cierto? lo que dices tú, Trini. Y de hecho, para que la gente sepa, porque de repente uno habla estos temas y las personas creen que uno es como que en contra de la medicina convencional. Y no es tan así tampoco. Lo que decimos es que hay que tener un equilibrio. Hace poco yo me hice un examen general también. O sea, es normal, está bien hacerlo. ¿Sí? El tema es que en el momento de la solución a distintas cosas, uno busque alternativas distintas también. Si la medicina convencional es un gramo de lo que en el Es, infinito de posibilidades de poder hacer cosas para sanarse o sentirse bien. claro que sí, que no le dé el poder al 100%, que no lo Exactamente. veas como una verdad absoluta. Sí, de que ayuda, ayuda, pero no hay que darle el poder absoluto tampoco. Claro, o sea, si el día de mañana tiene, no sé, una fractura expuesta, por supuesto que no te va a quedar en la casa mirando el techo, obviamente va a ir Claro, directamente a la posta, al total. hospital, a la clínica, Exactamente, pero claro, exactamente, exactamente. sí, Sí. así, Y así. y con relación al mindfulness training, eh, el mindfulness es la base, yo diría, es la base para tener un sistema nervioso central equilibrado. Y el sistema nervioso, cuando está equilibrado, es más difícil que se expresen las enfermedades, ¿vale? Ujú, ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, tú sabes, o sea, ¿dónde está el sistema nervioso? Está en la columna vertebral, ¿no? ujú, Dentro de la columna vertebral está ese cableado eléctrico de nuestro organismo que está unido con cada órgano del cuerpo, con los riñones, con el corazón, mm, con todo, 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 el cerebro, todo. Ahí está ese cableado. Entonces, si ese sistema nervioso está alterado, obviamente se van a producir ciertos trastornos en el organismo. ujú. Pero si está sano, está equilibrado, está en armonía, ¿cierto? Obviamente los órganos también van a sentir su efecto y van a estar bien también. Entonces, es súper importante darle darle la prioridad, podría darle, o ver que la base de la salud física, mental, emocional, etcétera, Ah, está en el sistema nervioso central. claro que sí, es tan importante, o sea, en este sistema en el que estamos viviendo, lo digo siempre, todo el mayor problema yo creo que es el estrés, porque Sí, por todo eso. te lleva a estresarte. Que las Uf, cuentas, que no hay plata, que hay que pagar esto, que hay que pagar esto otro, creyendo que necesitamos mucho más de lo que realmente necesitamos. Ay, que el sí, auto lindo, que hay que tener dos autos, que hay que tener esto otro, que hay que ir al cine, que hay que tener panorama, claro, pero todo eso provoca demasiado estrés en un ser humano. sí, Las personas que, no sé, sí, tienen que trasladarse 2 horas, tienen que manejar 2 horas o irse en micro, en bus, 2 horas todos a ir los a días. trabajar, que no tienen vida, que llegan a acostarse, al día siguiente parten de nuevo. Eso genera tanto estrés que por supuesto que Sí. a la larga genera enfermedades también. Sí. Yo creo que es tan importante, Trini, el tema de la educación. La educación transforma la vida, o sea, el hecho de educarte para emprender, para ser independiente, educarte para ser más consciente, educarte para practicar, por ejemplo, lo que es el mindfulness, Sí. ¿cierto? Para tener el sistema nervioso, como te digo, equilibrado, etcétera, etcétera. O sea, todo este conocimiento no lo enseñan en la escuela, ¿cachai? Es En que la escuela claro, no te enseñan a emprender, uno. No te enseñan a sanarte a ti mismo, menos. No te enseñan menos. tantas cosas, ¿cachai? Claro, Por es que te ejemplo, enseñan el a competir. bullying, todas esas cosas, el bullying y toda la competencia que dices tú, es por falta de espiritualidad en la escuela. Sí, po. Bueno, ahí cada uno puede pensar lo que quiere. Sí, por En supuesto. mi caso, yo siento que este sistema estaba perfectamente construido justamente los colegios para que tú no te conectes con tu espiritualidad. Por eso te enseñan a competir, a que tienes que finalmente cuando salgas del colegio, tienes que entrar a estudiar y ser una máquina de generar plata al final. Sí, y el título, uno tiene que entender que no hace al profesional tampoco. O sea, para que uno le vaya bien en la vida no necesita un título literalmente, ¿cachai?
Por Ajá. ejemplo, yo estudié publicidad, no me titulé de publicista, Ya. ¿cachai? Pero soy independiente, gracias a Dios, digamos, tengo mis cosas, ¿cierto? Entonces, Mm. siempre he sido agradecido de la vida, eso sí, pero siempre he tenido también la posibilidad de estudiar tantas cosas, ¿cierto? La inteligencia emocional, tantas cosas que me nutren tanto, ¿cierto? Que eso me ha ayudado como a ingeniármela de una u otra manera, Ujú. ¿cierto? Para que me vaya bien en la vida. Entonces, uno tampoco puede ser el producto del sistema, ¿cachai? Uno no es el fruto del sistema. Pero para darse cuenta de eso, Mm. uno tiene que, de alguna manera, como digo, conocerse a sí mismo, ¿cierto? Despertar y salirse del montón también, porque si tú te quedas atrapado de que no, es que esto tiene que ser así, que esto tiene que ser así, que esto tiene que ser de esta manera, o si no, no funciona. No, o sea, aquí estamos hablando. Y tal cual, y te cuento algo, hay tanta gente que me ha dicho, ay, pero Trini, qué estrés vivir de la forma que tú vives, siempre que el sistema esto, que el sistema esto otro, y que esto es mentira, que esto no sé qué. Y yo les digo, es que es todo lo contrario, es tan liberador cuando tú te empiezas a dar cuenta cómo funciona este sistema y puedes mirarlo desde afuera y puedes desapegarte. Y no eres Sí, una maquinita más. es que en el fondo uno no, por ejemplo, yo, esto de que uno dice, ¿cierto? Que entre comillas se encuentra el sistema, ¿Mm? ¿vale? Eso tampoco es que uno lo diga cada rato, todos los días, ¿no? Uno lo dice de vez en cuando. Sí, en verdad, el verdadero trabajo, el trabajo que realmente importa, es el trabajo que estemos acá, Mm, en el sistema que está aquí adentro. Porque el exactamente. sistema que está afuera, ¿cierto? Que es competitivo y todo lo que estamos hablando, está aquí en la mente. Entonces, si tú eres capaz de trascender la mente, trasciendes el sistema que está afuera. Si lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Tal cual, tal cual, tal cual. Claro. ¿Viste? Entonces, esa es la verdadera revolución, es hacia adentro. Ujú. Totalmente. ¿Viste? Claro que sí. Y claro, finalmente, o sea, con tu mente creas tu realidad, entonces tú eliges si creas una realidad en que estás sometida al sistema o que estás libre, que puedes elegir. Como que yo siento que cuando te vas dando cuenta de esto, te haces consciente de cómo opera todo esto, ahí puedes ser libre. Como que ahí recién recuperas tu libre albedrío. Y tú puedes elegir y puedes decir, ah, ya entiendo cómo funciona la cosa. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Pucha, yo quiero ser independiente, quiero poder manejar mis tiempos y lo voy a hacer. Y lo voy a, y aunque cueste, no sé, tengo 4 hijos, tengo que alimentar 4 hijos y todo, ya, ok. Pero yo sé, tú ya sabes que sí lo puedes hacer. Y de a poco, Exactamente. y de a poco adquiere la herramienta. Bueno, para eso sirven Sí, los cursos que tú haces, me imagino, también. sí, por supuesto. De hecho, mira, mañana nosotros tenemos un workshop de mindfulness gratuito. Ajá. De hecho, el viernes pasado también lo hicimos, mañana Ah, también lo vamos a hacer. A las seis y mira. media de la tarde, así que las personas que quieran ingresar, ¿cierto? A esta meditación gratuita, Mm, ¿cierto? Ahora mismo, los que están aquí, si quieren participar, eso. vayan al perfil, a mi Instagram, y métanse al link que está ahí en mi perfil y pongan inscribirse al workshop, ¿cierto? De mindfulness. Y ahí les vamos a mandar un correo con toda la información, con el link de Zoom para que se puedan conectar mañana a las 6:30, ¿vale? Perfecto. ¿Cuánto dura? Así que eso dura una hora. Ah, Hablamos ya. sobre temas espirituales un poco y también Ujú. practicamos lo que es el mindfulness, una meditación, respiraciones y todo lo que nos ayuda a integrarnos más con nosotros mismos. Perfecto. Qué maravilloso. Bueno, en mayo yo voy a hacer un curso también que muy abarcado desde el coaching, desde los pensamientos, desde la PNL, desde las emociones. Parece que algo vi. Sí, ¿De qué trata? ¿Cómo se llama? está apuntado hacia la abundancia, Ya. pero muy Ah, desde, verdad. Sí. muy desde lo concreto, Ya. no desde lo concreto digo, desde no lo científico, pero desde el coaching, desde la PNL, de cómo reprogramar tu mente, Ya. de cómo primero hay que entender para poder conectar con la abundancia, o sea, algo básico es entender dónde estamos parados, de qué Sí. se trata este sistema en el que vivimos, Sí. la naturaleza, cómo reconectar con la naturaleza, un montón de cosas. Entonces, cómo reconectar con tu cuerpo, con tus emociones, etcétera. Eh, Ujú. Porque de repente hay cursos de abundancia que son un poco fantasiosos, donde te dicen con estos 5 pasos ya estás listo, Claro. pero no es así.
Es un Es trabajo, un trabajo un es un trabajo. poquito más profundo. De hecho, siempre cuando hablo de mindfulness me refiero al estado original. En, Ajá. en- en mi caso, ¿no? Cuando lo explico, siempre hablo del mindfulness como volver al estado original de conciencia que tenemos. Que es Y abundancia. ese estado original es abundancia. Exactamente. Eso es lo que decir. Tal cual. ¿Viste? Entonces, en el fondo, cuando tú logras vivir el presente, ¿no? Concentrarte en lo que está sucediendo ahora, Ujú. ¿no? Tú logras conectarte con ese sentir, logras conectarte con tu conciencia, Ajá. y ahí está la abundancia. O sea, no hay dónde buscarla más. O sea, ya estás conectado, ya estás Tal, conectada a la abundancia en ese momento. tal Y ahí cual. todo empieza a fluir y Ujú. tú tienes simplemente que dar el paso de Mm. atreverte, ¿no? Como tú hablabas, por ejemplo, el emprender. Uno a lo mejor está trabajando todo el día, está cansado, qué sé yo, pero no se atreve a dar el paso. ¿Por qué? Porque dice, no, pero es que si me salgo, tengo miedo, ¿cierto? Hay que, a lo mejor, no sé, no voy a tener la misma plata el otro mes, que no sé qué, que no sé qué. Entonces, al final uno se inventa muchas excusas siempre y no se sale del sistema. Creas ese Pero para realidad. poder, sí, pero para poder lograrlo, tienes que arriesgarte. O sea, la vida es un riesgo que hay que vivir, Y lo más ¿no? maravilloso, Lisander, es que cuando tú tomas esos riesgos, se te abre, pero se te Total, abren todas las posibilidades. Da total. Lo he susto dar comprobado, ese paso, gracias a Dios, y sí, es verdad. ¿cierto? Es magia pura. Es magia, totalmente. Sí, Totalmente magia. hay Sí. algo te iba a decir de lo que estábamos conversando hace un ratito, de la abundancia. Quedarse en blanco también es mindfulness. Ah, ¡ay, mira! Y me No, acordaste. Y me acordaste del presente. Mira, sí, me acordaste de lo del tema del presente, que tú decías el presente de abundancia. Y sí, porque cuando realmente logras ese estado de presencia absoluta, aunque sea 5 segundos, eh, no sé si a ti te pasa, a mí me entra una gratitud muy profunda, como, hoy estoy viva, simplemente estoy sí, viva, estoy sana, y ahí ya se un montón de cosas. Tengo una casa rica, la que yo elijo, no claro. sé, tengo una ducha calentita, lo más básico. Y ese momento de inspiración, Trini, ¿Mm? tenemos que aprender a aprovecharlo para agradecer, como tú bien dices. Porque ese momento de inspiración es el que más estamos conectados con ese estado natural de conciencia. Entonces, si agradecemos, es más profundo, se hace más profundo esa conciencia y más profundo uno siente la abundancia también y más se conecta con la abundancia. Entonces, es como algo muy especial en realidad, cuando estamos inspirados. Sí, claro que sí. A mí me dan tantas ganas que me imagino que también te pasa de que toda la gente pueda conectar de esa forma y que pueda sentir, de repente yo me ducho en la mañana y siento el agua que corre por el cuerpo y digo, ay, gracias, qué rico, así como, pero un Sí, placer tan grande y una gratitud así tan inmensa sí, es que, cierto, claro, te lleva al presente. es cierto. Y mira, Thich Nhat Hanh, que es un gran maestro del mindfulness, que tiene miles de libros, muchos libros, él habla de que tan solo la respiración, o sea, el hecho de hacer conciencia de la respiración, el hecho de que ahora en este preciso momento, ¿cierto? Sintamos el aire que respiramos, cómo inhalamos, cómo exhalamos, el tan solo hecho de sentir la respiración lleva a tu mente a que vuelva a casa, ¿no? Él dice, tu mente vuelve a casa, ¿por qué? Porque siempre la mente está o en el pasado o en el futuro. Entonces, cuando respiras conscientemente, la mente se sale del pasado o se sale del futuro y vuelve a casa. Y ese es el presente, ¿cachai? Es activar nuestra presencia en el fondo, Exactamente. ¿viste? Y cuando activamos la presencia, suceden miles de cosas, miles. Una es que nos inspiramos, Mm, otra es que nos asombramos y volvemos a ser niños porque nosotros hemos mm, perdido esa capacidad del asombro. Y eso es una sí. facultad divina del Ah, ser. ajá. ¿Viste? Cuando Claro, niño uno miraba una hormiga, oh, una hormiga, acá te está llegando una hormiga, que no sé qué, que no sé. O miraba un arcoíris, oh, mira un arcoíris. Lo que sea nos inspiraba, ¿cierto? Nos asombraba. Pero ahora de grande uno mira cualquier cosa y es como que pasa desapercibido. No, eso no es claro, normal, no podemos hacerlo normal eso. claro, no se puede normalizar, o sea, no es, el asombro no es algo de los niños, es algo del No, ser humano. exactamente. Es del ser humano, es de nuestro niño interior.
que no exacto. se puede opacar, o sea, tenemos que hacer que despierte, todo lo contrario, que vuelva a la vida. Claro, esa es otra cosa que se da bastante, o por no es por más que se da bastante, es como está totalmente normalizado que no, tú creces, tú eres adulto y olvídate del niño, olvídate, o sea, Mm. qué vergüenza si sacáis tu niño interno para afuera, una cosa así. A mí me gusta, de repente me gusta de repente ver a Jodorowsky, veo, yo sigo a mucha gente en realidad, Mm, pero me gustan ciertas cosas de él porque lo encuentro súper desprogramado y hay algo que me gusta mucho también, que él dice que uno tiene que durante el día, ojalá, mm, hacer algo que no hace siempre. ¿Cachai? Hacer algo como extraño, como diferente. ¿Cachai? No ajá, sé, por decirte, pegar un salto en medio de la calle, no sé, lo que sea, mm, aunque parezca loco para los demás, pero cuando tú lo haces, ¿cierto? Cuando tú lo haces, tu inconsciente en el fondo se vuelve mm, consciente y tú te liberas también. Te vas ajá, liberando a poco de esas estructuras que hay en la sociedad, porque vivimos en una sociedad demasiado estructurada, y ¿cierto? castrante, Y castrante totalmente. sí, de mucho juicio, sobre todo Exacto. aquí en Chile eso pasa bastante también, como que Mm, cuesta soltarse y ser tú mismo, porque hay mucho juicio detrás y hay exactamente. mucho de tener que ser correcto. Pero ¿qué es ser Sí. correcto al final? O sea, que son puras convenciones, son puras Mm. que se van ahí formando y que finalmente las vamos formando entre todos, porque Sí. uno acepta también. Sí, y uno también tiene que ser capaz de atreverse a ser distinto. O mejor dicho, no distinto, de atreverse a ser uno mismo. Eso, ¿Viste? claro, De que claro. cuando te pregunten algo, tú atreverte a decir lo que sientes realmente. O sea, por ejemplo, si dicen de dónde eres, y si tú en ese momento no sientes que eres de Chile o de Argentina o de Perú y dices yo soy del universo, dilo. Claro, lo Siente que sea, lo que sientes, ¿cachai? Pero no claro. tengan miedo a que, no, es que obviamente para que estoy loco si digo algo diferente. No, di lo que tú sientas, Exacto. Así van a haber ¿cachai? consecuencias, pero es que no importa, porque cuando sigues lo que te nace, Es todo, que eso es lo que te transforma, claro, también. Y, eso es lo que te transforma. Es sí, una práctica eso, y necesitamos transformarnos, o sea, necesitamos vivir desde nuestra esencia, porque totalmente. yo siento que si estamos tan opacados y tan reprimidos y tan viviendo desde una máscara, eh, creamos, creamos una vida falsa Sí, y, sí. y no Y, logramos sacar todo nuestro potencial, exactamente, exactamente. ¿cierto? Y no logramos nuestros sueños, eso es lo más terrible, Exacto. ¿cachai? O sea, Es que ponele, nuestro no sé, siempre dicen, no, que uno tiene que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo o tener una hija, ¿no? Ya eso son como tres cosas muy importantes en la vida, pero eso no es todo, o sea, eso es como un ejemplo nomás que se pueden lograr las cosas. exacto. Y si no has hecho ninguna de esas tres cosas, igual es para plantearte y decir, chuta, a ver, como, como igual ¿qué pasa? ¿Sí, cachai? ¿Qué pasa conmigo? Porque yo tengo la capacidad, no sé si me entiendes, o sea, yo tengo la Sí, capacidad de poder lograr todo lo que me proponga en la vida, todos los sueños. Me merezco claro. lo mejor. Y ahí hay otra cosa, la culpa. El Uh, sistema es experto en hacerte sentir culpable, claro que sí. ¿cachai? Y la culpa es la barrera que te impide ser abundante. Ajá. Entonces, si uno es capaz de irse liberando de la culpa, ¿no? Que ese es el libro que ahora estoy escribiendo, que va a salir este año, sobre la Ujú, culpa, si uno logra liberarse de la culpa, ya va a trascender eso y va a conectarse, pero ya de lleno con la abundancia. ujú, Y yo siempre digo, nos merecemos lo mejor simplemente por el hecho de existir, ujú, ¿cachai? ujú, Nos merecemos lo ujú. mejor simplemente por el hecho de existir, o sea, no, es como decir, a ver, analicemos ya. ¿Cómo te vas a sentir culpable si todo lo que tú se supone que haces, que tú dices, no, esto es malo o esto es un error, ¿no? Fue inculcado por un sistema que está enfermo, ¿cachai? O sea, en el Claro que fondo somos, no se trata de ser víctima, pero se trata de entender cómo funciona esto, eso, lo que ¿cachai? ¿Cómo decíamos al inicio. funciona? Claro. Sí, la personalidad, ¿de dónde la creaste? ¿La creaste de los maestros o la creaste del sistema? Entonces ahí tú te das cuenta que, claro, o sea,
no eres el fruto del sistema. Sin embargo, la personalidad que creaste sí tiene mucho del sistema y por eso te sientes culpable. Claro que sí. Por eso la importancia de hacerse consciente de dónde vivimos, qué pasa con este Exactamente. sistema, cómo funciona. Justamente en mayo voy a hablar mucho de eso en este curso que voy a hacer. Qué Y, bueno. y lo Ahí otro me lo que mandáis para ayudarte a promocionarlo. ya, pues, feliz. Lo otro que dijiste de las culpas, que también decías que nosotros los seres humanos tenemos un montón de talento. Y otra cosa que Mucho. hace este sistema, que se encarga de que tú salgas del colegio y entres a estudiar una carrera, y pobre de ti, tú no puedes ser artista y ingeniero comercial, porque ¿qué es eso? Claro. Pero eh, también ahí nos castran, porque tenemos Sí, total. demasiado talento. Y O te preguntan nos, de repente, ¿qué eres tú? O típico, así como, ¿qué eres tú? No, yo soy publicista, soy abogado, soy ingeniero, soy no sé qué. Uno es mucho más que eso es solamente un apodo nomás, ¿cachai? Pero el también, tema es que de repente tú dices, no, soy ingeniero. Y después pintáis un cuadro y te dicen, pero ¿cómo estás pintando un cuadro? ¿No eres ingeniero? Pero ¿qué claro. pasa? O sea, somos seres versátiles, ¿cachai? Como se lo quieramos. Claro que sí, y justamente somos los mismos seres humanos los que alimentamos el sistema, porque somos nosotros mismos los que nos pisamos la cola, Sí, po. finalmente. La competencia misma que hablábamos al La principio. competencia, el juicio, claro que sí. Exacto. Oye, qué interesante, Lisander. Qué lindo, Sí. qué Mira, lindo filosofar. me gustaría, aparte de la invitación que hice en delante, yo tengo un ¿Mm? ebook, ¿ya? Ajá, Que se llama Mi corazón es un cerebro, ya. que es una guía práctica de mindfulness, ¿Mm? ¿ya? Y quiero regalársela a las personas también que me escriban al inbox, ¿cachai? Mira Las qué bueno. personas que estén conectadas y que me escriban, quiero el ebook, simplemente yo se los voy a enviar gratuitamente para que lo puedan leer y puedan practicar el mindfulness, porque eso es lo que me interesa a mí. En el fondo, claro, podemos, ¿cierto?, hablar mucho del tema, es súper lindo, ¿cierto? Ujú. Pero cuando lo practicamos realmente, ahí es cuando comprobamos la esencia de esto, que es lo que nos interesa. Exactamente. Así que las personas que quieran ahondar más acerca del mindfulness, ¿cierto? Escríbanme por Instagram y les mando mi ebook para que lo puedan estudiar. Qué regalo más lindo. Bueno, eso es parte de la abundancia, aceptar todos los regalos que te llegan, Sí, tomarlos. por supuesto que sí. Hay que dejarse querer, que eso no duele, dicen. Claro, claro. Oye, qué típico del chileno que te regalan algo y uno dice, no, pero ¿para qué? ¿Pero por qué me No te regalas? molestes, No no te te molestes, molestes. claro. Uy, yo cuántas veces he caído en No, eso. esa cuestión. A mí me da risa, me da tanta risa eso, en verdad. Cuando, o de repente en una casa y te ofrecen algo, así, no sé, un jugo, un café, lo que sea, y no, no te molestes. Ay, pero Claro, o sea, para mi gusto, para mí, yo lo siento como que es, ¿para qué decirlo si en realidad querís caleta un café o querís claro. caleta un jugo? Simplemente di ya, gracias, listo, se acabó. Y punto, y listo. Y deja Porque que la si tú eres abundancia. igual, porque si tú eres igual, cuando viene alguien a tu casa, a lo mejor, y tú le dices, mira, te ofrezco un juguito, no sé qué, y te dicen que no, es como, ¿cachai? Pero tú quieres que tome, tú quieres atender bien a las personas, ¿cachai? Entonces al Exacto. final, si se te devuelve, acá, pues, Claro, es normal. por algo se te devolvió porque te lo merece. También ahí entramos en un tema del merecimiento que, Causa y efecto. también, ¡ay, qué entretenido! Justamente en el programa de mayo hablo mucho de los principios universales, del Kybalión y todo. Que Qué bueno. también es importante aplicarlo, estar consciente de entenderlos y de ir viendo cómo operan también. Yo ese libro, me acuerdo, sabes que no lo leí últimamente, pero yo me acuerdo que lo leí, me profundicé mucho como a los 19 años más o menos también. Mira, Me gustaría verlo de nuevo, me gustaría verlo porque yo sí, creo que hay cosas que se me han olvidado. oye, es que es tan Pero cabezón que sí, es súper. son libros que hay que, leer constantemente. Lo Sí. mismo con El poder de la hora que dijiste, Uy, qué lindo ese que libro. es como para tenerlo ahí. Bueno, yo lo tengo ahora ahí en mi velador, ¿En serio? y sí, no sé si, a ver, ahí hay dos libros, el que está más abajo. Mira, qué bien. Es que es como una Biblia, pues hay que tenerlo ahí todos los días. Totalmente, Te despierta, totalmente.
despierta. ¿Y tú vives cerca de la playa? Sí, Qué a rico, 7 minutos caminando. qué rico. Así que aquí Yo en hoy día Maite. estuve en Viña ahí, de repente me voy para la playa y investigar un poquito para La sacar playita, ideas, para sacar ideas. la playita inspira, pero así con todo. Sí. Qué lindo. Yo soy de los que sale y va de café en café ahí trabajando con su notebook, Qué lindo es. inspirándose en distintos cafés. Me encanta como ir probando distintas cafeterías, cosas así. Me encanta lo mismo. Así que nos vamos a tener que Sí, juntar en un cafecito ahí. sí, uno que quede más central, ¿ah? ¿Ah? Que En quede Viña. central, te digo. En Ah, en Viña Viña, sí. tendría que ser. Sí, pues. Tú estás cerca de Viña, Sí, pues, bueno, igual es una horita. relativamente. Sí, Ya, igual es una horita. Pero claro. O con sería el otro. ya, claro, Claro. sí. Ahí más Pero, mitimota, para que no sea tan. pero, pero pronto voy a tener que ir, así que te voy a avisar. Ya, pues. Sí, podría ser la próxima semana. Perfecto. Ya, pues. Ahí yo te Así paso que, mi libro también para que lo leas. ay, pero sería maravilloso. Porque para tenerlo ahí impreso, digo. Ya que Sí, pues no, sí, ese es es físico, no es. físico, claro. Sí, totalmente físico. Estamos pegados a tanta pantalla que se necesita Sí. lo físico. Yo tengo varios libros pendientes para leer, así que ahí también estoy esperando el momento, como he estado tan metido en mis proyectos y tanto haciendo cosas, trabajando en cosas, Ujú. entonces no he tenido mucho tiempo, pero quiero hacerlo. Pero ¿sabes qué? Igual es importante no leer a veces. Yo me he dado cuenta que es importante estar como sin leer y dedicarte como a experimentar cosas, ¿sí? Como a Ah, vivir la vida poner. intensamente Ah, para rescatar la sabiduría que hablamos también, con el conocimiento. Si el conocimiento dicen, o la sabiduría está tirada en el piso, ¿cachai? El tema es totalmente. que uno el que no la recoge la sabiduría. No, y es A veces. súper fácil caer en entrar en todos estos conocimientos y leer, 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 investigar, investigar, pero que ahí nomás, o sea, entonces hay Sí, que, pues, no, y caemos en algo peor a veces, que es que nos metemos un libro acá a la cabeza y después defendemos ideas del libro que ni siquiera hemos comprobado. ¿Me también, cacha ahí? Entonces, eso ya también, es como el extremo, es muy intelectual para mi gusto eso, ¿cachai? Entonces, sí. en el fondo, yo creo que lo mejor es como leer una página de repente, o dos páginas, tres páginas, y tratar de practicar eso, ¿cachai? Pero no como, Sí, ¡pum!, devorarse los libros y nada más, sí, ¿cachai? y otra parte súper importante es decir, ya, yo leo todos estos libros, pero saco lo mejor de cada uno, porque pueden haber cosas que no te hacen sentido también de ciertos libros. Y Sí. ahí escuchar a tu Y eso está espíritu, bien, sí, y claro eso que está sí. súper bien, es súper importante, si al final no todos los autores son para todas las personas, ni los profes, y pasa con todo, pasa hasta con los amigos, con los conocidos, ¿cachai? Uno tiene que darse cuenta dónde resuena más, ¿cachai? Dónde Exacto. uno tiene mayor conexión, con qué persona Mm, tiene mayor conexión, ¿cachai? Y con esas personas uno tiene que juntarse, porque no saca nada juntarte con personas que te quiten de repente, no sé, energía, o de repente solamente hablan de quejarse, ¿cachai? No sirve eso, no claro, sirve de nada. claro que sí. Oye, Lisander, ya estamos en la horita y Sí, para poder subir el live y todo, ya tenemos que terminar, tenemos que dejarlo hasta aquí. sí, no hay Pero problema. nada, te agradezco, qué linda conversa. Fue como habernos Igualmente. juntado, fue como si hubiéramos estado los dos en el café y Sí, filosofando no hay de la chiste. vida. Así que Exactamente. súper Y así rico. tiene que ser siempre, así tiene que ser siempre. Que Y sea fluir y sea natural. exactamente, qué bonito. Sí. Bueno, así que te Gracias voy por a escribir invitarme, por ¿ya? interno. Vale. Muchas gracias Ah, también por la oportunidad. ya, que te vaya súper. Gracias a todos los que se Igual, conectaron. saludos a Chao, todos, que estén bien. Chao, chao. chao.